Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy, en el programa, vamos a hablar justamente de cómo debería incorporarse la perspectiva de género en la reforma judicial que impulsará el gobierno. El presidente Alberto Fernández impulsa un proyecto de reforma judicial que apunta a reordenar todo el sistema de la justicia federal. Es un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Pi y es tan ambicioso como necesario, declaró el mandatario. Además, convocará un consejo consultivo que discutirá otros ejes como la eventual ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la ley del arrepentido y el juicio por jurados. Desde Punto Género nos preguntamos cómo se está contemplando la perspectiva de género en el proyecto. ¿Será esta una oportunidad para avanzar en cambios culturales dentro de la justicia? Y estamos esperando justamente que se presente en los próximos días este proyecto del presidente Alberto Fernández, que se supone que va a ingresar por el Senado. Y uno de los ejes que planteamos desde Punto Género, claro está, es la necesidad de incorporar la perspectiva de género, de cómo debería incorporarse en una reforma como la que se está pensando, ambiciosa, amplia, en relación a la justicia. Y para hablar del tema, hoy tenemos a dos especialistas. Vamos a empezar con Diana Mafía, que es filósofa, que es la coordinadora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y que hace muchos años viene justamente trabajando para la incorporación de la perspectiva de género. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar del otro lado. Se hace difícil, ¿eh? Está medio lento, ¿no? La internet está media lenta. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos entablar el diálogo, si no, vemos si podemos retomar la comunicación. Me interesaba tu punto de vista de cuáles serían los aspectos fundamentales que en lo que se sabe hasta ahora, que son los ejes que va a tener la reforma, ¿qué debería tenerse en cuenta? Creo que hay que distinguir dos aspectos, porque en uno vamos a poder seguramente tener una incidencia más inmediata y el otro es un poquito más complicado. Un aspecto tiene que ver con la paridad, algo que tiene que ver con el derecho a la igualdad y que se expresa legislativamente, pero la justicia sabemos que es de los poderes el más reactivo, el más conservador, incluso hasta niveles a veces de marginación y de crueldad en el acceso a la justicia. Entonces, que haya mujeres dentro de los procesos de evaluación, que haya mujeres en las candidaturas, que se piense con un criterio de paridad la conformación de la Corte Suprema o una nueva justicia federal, si es que de esto se trata, o una nueva conformación de los poderes judiciales, que la paridad sea uno de los criterios, es una de las primeras cosas que pedimos, pero esto tiene que ver con justicia distributiva y con el derecho a la igualdad, que es algo ya instalado constitucionalmente. El otro aspecto es la necesidad de que la justicia, como toda función pública, tenga una perspectiva de género y de derechos humanos. Una perspectiva de género y de derechos humanos indica, entre otras cosas, de no tomar en cuenta los compromisos internacionales en derechos humanos que tiene nuestro país y que impactan de manera directa en los derechos que tienen que ver con las diferencias de género. Diana. CEDAW, la Convención por los Derechos del Niño. Y sí. Diana, se te está escuchando muy mal. Yo lo que voy a proponer a la producción que volvamos a intentarlo, porque si no nos vamos a perder mucho de lo que nos estás proponiendo y es una pena por tus valiosos aportes. Mientras que vemos si podemos retomar la comunicación con Diana, vamos a estar en comunicación con Mila Montaldo. Ella es trabajadora social y está a cargo de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Pero además es la coordinadora de la Comisión de Géneros y Diversidad de Justicia Legítima. Mila, ¿estás del otro lado?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, con Diana... compartir con Diana. Sí, y lástima que, bueno, vamos a ver si podemos retomarla. La comunicación, pero era muy mala y nos perdíamos y no la vamos a tener en otro programa porque es muy bueno siempre escuchar sus aportes. A ver, voy a ir por una pregunta muy básica. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género a la justicia y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque obviamente esto va a irradiar absolutamente todo lo que tenga que ver con la administración de justicia, pero no solo con lo que tiene que ver con la administración de justicia, sino con el funcionamiento de la justicia y la comprensión y la concepción del acceso a la justicia, que es un poco lo que también señalaba Diana. La perspectiva de género, justamente lo que nosotros decimos es nodal, porque es incorporar, digamos, la primera desigualdad estructural en el marco de las desigualdades estructurales sociales que se reproducen dentro del sistema judicial. Entonces, me parece que esto no solo va a modificar la estructura y la distribución de derechos en términos de la institución judicial, sino a su vez todo lo que tiene que ver con la política jurídica externa del sistema de justicia, ¿no? Como esto replica en cada uno de los judiciables. Mila, ahí Diana estaba diciendo, bueno, una cuestión importante es el tema de la paridad, la incorporación de mujeres a la justicia. ¿Cómo es hoy el mapa de la justicia? Si uno lo mira, ¿dónde están ubicadas las mujeres? ¿En qué cargos? ¿Cómo aparece esa desigualdad a la hora de mirar bueno, la pirámide judicial? Bueno, las mujeres aparecen en la base, no tanto en la base está más porcentualmente compuesta por varones, pero digamos como en el sector del medio, ¿no? De la pirámide, donde tenemos un 61% de mujeres en cuanto a la composición de empleadas. Después ya cuando empezamos a ascender, en cuanto a funcionarias, tenemos un 44% y cuando ya llegamos al vértice, obviamente ahí se achica notoriamente y notablemente, y estamos hablando que en términos generales en la justicia nacional, sin discriminar, es un 28% la representación de la mujer. O sea, la paridad de género, como... Perdón. No, un 28%, o sea, ni llega al 30% la cantidad de mujeres en los cargos que podríamos decir jueces, fiscales, a esos niveles nos referimos. Exactamente, que son los lugares que, así como está funcionando el sistema judicial actual, son los lugares que terminan erigiendo, digamos, cuál es el comportamiento político-jurídico, ¿no? En términos de ordenamientos jurídicos y aplicación de ordenamientos jurídicos en las causas, en los casos, ¿no? ¿Por qué dicen desde Justicia Legítima que esta reforma debería incluir entonces la perspectiva de género? Por un lado, la incorporación, favorecer que en los concursos una discriminación positiva, que se tenga en cuenta a iguales condiciones la posibilidad de que se incorporen más mujeres a partir de que se abran nuevos cargos. Ahora, ¿cómo impacta el hecho de que además quienes se incorporen tengan perspectiva de género? Porque sabemos de la ley Micaela que es obligatoria, pero que cuesta, que todavía viene lenta su incorporación, ¿no? Exactamente. La Corte Suprema, a través de la Oficina de la Mujer, ha implementado, digamos, la ley Micaela. No sé cómo está su distribución a nivel país en términos de capacitación, pero sé que han tenido un trabajo de planificación y de implementación de la ley Micaela hacia todo el Poder Judicial. En el Ministerio Público Fiscal, al que yo pertenezco, también lo está implementando la formación en la ley Micaela. Pero es muy importante la ley Micaela y es fundamental en cuanto a capacitación y formación lo que ha traído esta legislación y la aplicación de esta legislación dentro de lo que es la órbita de toda la administración pública del Estado. Ahora, también es importante profundizar mucho más a partir de la ley Micaela, ¿no? Nosotros creemos que despatriarcalizar la institución judicial lleva un camino y un recorrido donde se tienen que incorporar otros elementos, aparte de la ley Micaela, ¿no?
Claro, porque uno dice, ¿por qué no se incorpora esta formación, como decía Diana Mafía, perspectiva de género y de derechos humanos en la formación, en las escuelas jurídicas, en las universidades, y que se exija como un piso de calidad a quienes se presentan en los concursos? Sí, eso tendría que ser, si queremos erradicar un modelo cultural patriarcal, tenemos que pensar en todo el Estado, ¿no? O sea, la transversalización de género como una política de Estado en el ámbito educativo, que es generalmente mayor reproductor, y también en el ámbito de la sociedad en su conjunto, que sabemos que todavía las mujeres muchas mujeres seguimos reproduciendo, y varones obviamente, seguimos reproduciendo este modelo cultural patriarcal. Ahora, en términos de justicia, yo creo que es la institución que justamente tendría que ser el reflejo de la restitución de derechos, de la reparación de derechos, y eso implica que la institución y las estructuras judiciales tengan una composición social que se asemeje a la realidad y la transformación social que tiene la realidad. No es casual que las estructuras y las instituciones judiciales son o se presentan muy heterosexuales, ¿no? Esto es todo un mensaje, esto es muy simbólico. Que las disidencias y las diversidades sexuales no estén, digamos, dentro del sistema judicial, cuando sabemos que también hay abogadas, abogades, trabajadores sociales, antropólogos, antropólogas, o sea, hay todo un conjunto de disciplinas que hoy podrían estar y que corpóreamente están en los cuerpos, en las cuerpas, como dicen ella, de las diversidades y ciencias sexuales, que no están dentro del sistema judicial y que podrían aportar muchísimo desde esos lugares, ¿no? Desde sus trayectorias propias. ¿Y cómo lograr, Mila, que la justicia esté más cerca, ¿no? Que sea realmente un servicio? Y esto, hay barreras que son del orden de lo posible, y barreras que obviamente son del orden, digamos, de por lo menos no lo inmediato, como bien separaba Diana, ¿no? Cosas en cuanto a lo inmediato y cosas que tienen que ver con lo inmediato. Una barrera es el lenguaje. Nosotros tenemos que transmitirnos, tenemos que manejarnos de distinta manera, tenemos que manejar otros discursos dentro del sistema de justicia. La sociedad no se siente representada con la forma, con el lenguaje encriptado que hoy tiene el sistema judicial. De hecho, aquel que tiene un poder adquisitivo, aquella que tiene un poder adquisitivo, tiene que ir acompañado de un abogado para que le reproduzca qué es lo que le están diciendo. Entonces, esto es una primera barrera. El lenguaje encriptado, el lenguaje técnico, que aduce a que la persona que tengan enfrente no entienda absolutamente nada de lo que se le está explicando. Por otro lado, tiene que ver lo arquitectónico. Generalmente las instituciones judiciales están en pleno macrocentro de las ciudades, ¿no? De las urbes, están en lugares urbanos, y generalmente las mayores injusticias sociales se producen en las periferias. Entonces, el poder trasladarse hasta estos lugares a la gente le es un costo económico y le es un costo político. Y si hablamos de género, aquella víctima que es víctima de violencia de género, con toda la carga subjetiva que ya tiene de por sí, de tener y todo el proceso que ha hecho para poder hacer una denuncia, de ahí se tiene que trasladar, tiene que contar económicamente con los recursos. Realmente, desde el punto de vista, digamos, de lo simbólico y lo material concreto, es una barrera importante lo arquitectónico. ¿Cómo lo pueden subsanar? En su momento, Alejandra Gil Carbó, como Procuradora General de la Nación, construyó lo que fueron los atajos, que son las agencias territoriales de acceso a la justicia, que justamente son equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, sociólogos, abogados, justamente que van a los territorios, que funcionan en los barrios, en los territorios, en la periferia, para poder acercar a la justicia justamente a los sectores más vulnerables. Mila, ¿y pensás que va a haber la posibilidad de incorporar esta perspectiva en esta reforma? De por sí se está convocando a un consejo consultivo y, bueno, desde distintos espacios se reclama que tenga paridad, ¿no? Paridad y perspectiva de género. ¿Pensás que va a ser posible? No tenemos en lo que tiene que ver con lo personal, yo no tengo mucha información más que lo que han sacado algunos medios.
aparentemente, por lo que refieren ciertos medios de comunicación, estaríamos viendo que hay un sentido federal. Esto es importante. No sé si se va a poder cumplir la paridad. Esto todavía, digamos, es muy... es incierto porque poco se sabe, digamos, ¿no? Pero sí me parece, por lo menos hasta la información que acá se tiene de acceso al ciudadano común, es que no está puesto en agenda descolonizar, ¿no? Porque descolonizar tiene que ver con esto que hablábamos, descolonizar el Poder Judicial, el sistema de justicia tiene que ver con que el derecho tiene que hacer una apertura a otras disciplinas para pensar la construcción de la justicia que queremos. Y dentro de la construcción de la justicia que queremos hacia la sociedad, que sea inclusiva, que tenga perspectiva de género, también creemos que tiene que tener una mirada interdisciplinaria y holística, porque los fenómenos que ingresan al sistema de justicia no pertenecen, no responden a pegarse directamente a la aplicación de una normativa, tienen que tener una construcción diferente. Bueno, Mila, esperemos que efectivamente en esta oportunidad, que significa pensar una reforma judicial, se tenga en cuenta la importancia de lo que significa incorporar la perspectiva de género y esta mirada integral en relación a la posibilidad de cambiar el vínculo entre la justicia y los y les judiciables. Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a la pausa y vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente con Diana Mafía y si no quedará para la próxima. Ya volvemos. Bloque de Punto Género. Y en esta sección siempre te vamos presentando a una diputada. Hoy es el turno de María Soledad Carrizo, de la UCR, provincia de Córdoba. Hola, soy Soledad Carrizo, diputada nacional por Córdoba de la Unión Cívica Radical en el interbloque Juntos por el Cambio. Vengo de una familia netamente política, mi padre, mis abuelos, mis tíos, y esto fue volcado luego en la decisión de entrar en la vida, por supuesto, partidaria, siempre en la Unión Cívica Radical, pero definitivamente entender que había que lograr esta participación porque era la única manera de transformar la realidad. Y entiendo que la mujer en la política evidentemente viene a transformar y a ponerle una mirada diferente. Creo que las mujeres somos sumamente tenaces a la hora de conseguir los objetivos y en esto también creo que tenemos una parte de conciliación diferente al hombre. El proyecto del cupo femenino de cooperativas y mutuales que se encuentra con media sanción en el Senado de la Nación y que vamos a seguir con cuerpo, con alma y con obsesión su tratamiento en este año. Creo que fundamentalmente va a ser una cuestión de educación y comenzando cada uno en el ámbito familiar, independientemente de que se ha dado un gran paso con la aprobación de la ley Micaela y que realmente creemos que ha sido un antes y un después. En cuanto a mi posición de no estar a favor de la legalización, entendiendo que nuestro ordenamiento jurídico no lo permite, sí estoy de acuerdo con las causales que hasta el día de hoy están en nuestro Código Penal y sí celebro que se haya, por ejemplo en mi provincia, se haya definido el tema del protocolo que mandaba la Corte Suprema de Justicia y que la verdad no se avanzó hacía mucho tiempo porque estaba judicializado. Y hoy, 26 de julio, se cumplen 3 años de la desaparición y posterior feminicidio de Johanna Ramallo. Te acordarás, una joven de 23 años que fue vista por última vez en la zona roja, la llamada zona roja de La Plata. Y hoy, como cada 26, sus familiares, organizaciones de mujeres, sociales, reclamaron justicia y que los responsables de la desaparición y este feminicidio sean juzgados y reciban la pena que corresponda.
Y después de este recordatorio de Joana, vamos al resumen de noticias parlamentarias. Con un amplio apoyo de todo el arco político, la legislatura porteña aprobó la adhesión al protocolo de atención de los abortos legales, actualizado por el ministro de Salud de la Nación en el mes de diciembre. La Cámara de Diputados decidió reparar los daños sufridos por una ex trabajadora del Congreso que en 2016 denunció por abuso sexual al exdiputado nacional por Tucumán, hoy procesado por ese delito, José Orellana. La medida tomada fue incorporar a la joven a la planta permanente del organismo en un flamante departamento de género y diversidad sexual. Ante la Bicameral de Comunicación Audiovisual, funcionarias y periodistas abogaron por la aprobación de una ley que promueva la equidad de género en los medios públicos y privados. Participó la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, Jessica Triten, responsable de contenidos públicos, y la directora de la agencia Telam, Bernarda Llorente, quienes plantearon sus opiniones y explicaron la situación actual que se vive en el ámbito de la comunicación. En Santa Fe se dio media sanción al proyecto que dispone la autorización y legitimidad del autoabastecimiento de cannabis para uso terapéutico. Hace más de una década, organizaciones sociales con Madres al Frente vienen luchando en la legislatura santafesina para lograr una ley que las proteja. La iniciativa impulsada por la diputada Agustina Donet, de Igualdad y Participación, autoriza sembrar, cultivar y guardar cannabis y sus derivados con recomendación médica a todas las personas radicadas en la provincia. La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja avanza con el debate para garantizar el acceso laboral de las personas travestis y trans. Las legisladoras invitaron a referentes de las organizaciones para analizar los proyectos de ley, la situación del acceso al trabajo, el cupo laboral en el Estado y en el sector privado. También se contemplaron las experiencias provinciales, dificultades en el acceso a la vivienda, salud y educación como los puntos claves de una futura ley nacional. Y para hablar de cómo viene el tratamiento de una ley de cupo transnacional, estamos en comunicación con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. Bueno, contanos, ya se hicieron 3 reuniones informativas. 3 reuniones informativas porque todavía, por lo menos en la Cámara de Diputados y Diputadas, no estamos dictaminando sobre proyectos que no estén totalmente vinculados a la cuarentena. Así que hicimos una reunión informativa con compañeras travestis de distintas organizaciones, un segundo encuentro con compañeras travestis que son funcionarias, tanto a nivel nacional como en distintas provincias de la Argentina, y un último encuentro con varones trans, que ese no estaba pensado desde el inicio, pero lo incluimos después porque entendíamos que había también ahí algunas coincidencias con las compañeras travestis, pero también una agenda distinta y que era importante poder escucharlos a ellos desde su identidad y sus necesidades también. ¿Y cuáles son los puntos en los cuales están coincidiendo para pensar en una normativa una vez que, pueda avanzarse con el tratamiento legislativo? Bueno, en principio quiero contarte que hay 12 proyectos al día de hoy presentados. Hay algunos que se llaman son proyectos integrales para personas travestis y trans. Otros entrarían dentro de otra columna que sería la Ley de Inclusión Laboral, y el tercero que es el cupo laboral travesti trans. Lo que todos tienen en común es el ingreso al trabajo formal. Ese es el punto en el que todos coincidimos, y después hay diferencias sobre incluir otras cuestiones que coincido totalmente en que tienen que ver con derechos y con necesidades, en todo caso, que hay que poder garantizar. Yo creo solamente que tenemos una diferencia en relación a cuál sería el modo más estratégico de poder avanzar en el proyecto en particular, pero también en lo que significaría para el colectivo travesti trans contar con una ley de cupo, que significaría, una vez sancionada la ley, ya poder implementarla y ya poder ingresar a tener un trabajo formal. Y después, por supuesto, o en paralelo, tener otros proyectos de ley que incluyan otro tipo de demandas que son también muy pertinentes para el colectivo travesti trans. Cuando hablamos de cupo trans, ¿no? de este piso que vos señalabas, ¿significaría establecer un porcentaje por el cual la administración pública está obligada a incorporarlos como trabajadoras o trabajadores, o también abarca al sector privado?
Bueno, también dentro de los proyectos hay una diversidad bastante grande. Hay algunos que solamente plantean el trabajo en relación al Estado, porque también, y en esto me incluyo, porque es también lo que podemos regular rápidamente, y hay otros que hablan del trabajo en el sector privado. Claro. Yo creo que eso es importante también en el sector privado, pero la incidencia es diferente, ¿no? Y ahí también entran a jugar otros intereses, porque si nosotros planteamos el trabajo, un porcentaje de trabajadores y trabajadoras en el Estado, también ahí la definición es rápida y la implementación también puede ser muy rápida. Si incluimos todo el tema de trabajo en el ámbito privado, bueno, tienen otra participación los datos, los empresarios, empresarias, son discusiones que van dilatando, me parece a mí, la posibilidad de contar con una política eficaz y rápida. Y en todo caso, por eso para mí está piola pensarlo como en proyectos que vayan en paralelo, no dejar ninguna de estas demandas sin asistir y sin trabajar. Pero el cupo laboral travesti trans en el Estado, tenemos todas las garantías o muchísimas garantías de poder avanzar en ese proyecto de ley, de poder sancionarlo y de poder implementarlo rápidamente, porque también el Poder Ejecutivo Nacional está en sintonía con avanzar en estas políticas. Son parte de las discusiones que vamos a tener en cuanto podamos avanzar en el dictamen y mi intención es que en cuanto podamos avanzar, decía, con proyectos que en principio no están vinculados con la cuarentena, sea de los primeros proyectos que tratemos. Sí, porque en definitiva es una deuda de décadas, ¿no? Que podríamos decir no tiene que ver con la cuarentena o con la pandemia puntualmente, pero sabemos que es una urgencia para todo el colectivo travesti trans, ¿no? De tantos años. Sí, totalmente, es una deuda de años, como decís vos, y yo creo que igualmente en este contexto se profundiza, ¿no? Esa necesidad y esta desigualdad que se acompaña con el colectivo travesti trans. Así que para mí es urgente el tratamiento y es urgente que podamos sancionar esta ley. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por ponernos al tanto de cómo viene este debate tan importante y esperemos que pronto pueda entrar en temario y tengamos ley de cupo trans y a partir de ahí pensar otras legislaciones inclusivas. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Mariana, por Buenas el espacio. Noches. Gracias. Buenas noches. Llegamos al final de Punto Género y nos vamos a despedir hasta el próximo domingo con una recomendación. Toma nota porque está buenísima. Chau. Hola, mi nombre es María Belén Correa, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. Quisiera invitarles para que sean partícipes de la muestra virtual que estamos trabajando entre el Archivo de la Memoria Trans y el área de cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque siempre estuvimos ahí.